A continuación, le presentamos al doctor Fernando Sampedro, quien nos brindará la charla número 2 del día, llamada Fundamentos de Vigilancia basada en Riesgos. El doctor Fernando es doctor en Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia en España. Ha sido consultor internacional con el IICA, FAO y OPS en proyectos relacionados con el análisis de riesgo. Ha dictado cursos y ponencias en múltiples congresos de Latinoamérica, Sudeste Asiático, África y Estados Unidos. Actualmente es coordinador de la red FS Risk, financiada mediante un proyecto STDF de la Organización Mundial del Comercio, OMC, relacionada con análisis de riesgos en inocuidad de alimentos en LATAM. Es consultor internacional y profesor afiliado de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y de la U de Laval en Canadá. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. ¿Se me escucha bien? Perfecto, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la doctora Heilin Fernández por la invitación a participar en esta semana de concientización de RAM, a Senasa también. Y un placer volver a estar con mis estimados ticos, ¿sí? Yo la verdad es que a Costa Rica la quiero mucho por muchas circunstancias y un placer volver a estar aquí, compartir un poco de experiencias. Y como lo comentaba Heilin, yo quiero que esto sea más un conversatorio, es decir, cuando acabe mi presentación, pues como vamos a tener bastante tiempo para poder discutir diferentes temas, preguntas, lo que consideréis oportuno, para aprovechar también el tiempo y poder debatir los temas y, en fin, tener más un conversatorio. Vamos a compartir pantalla. Mi charla va a tener, va a fundarse o va a tener como base la vigilancia. ¿Se ve bien? Si me confirmáis por sonido. Sí, doctor. Súper, buenísimo. Vamos a hablar de vigilancia basada en riesgo. Como comentábamos, bueno, pues en los últimos 10 años me he estado dedicando bastante a todo el tema de lo que es el análisis de riesgos y viendo realmente cómo bajar a tierra y cómo tratar de que los países implementen esto del análisis de riesgos, ¿verdad? Y lo hemos escuchado muchas veces, el tema de la evaluación, comunicación, gestión, lo vemos como algo teórico, lo vemos como algo que, ok, pero ¿esto a mí para qué me sirve? Bueno, una de las cosas de para qué te sirve el análisis de riesgos es para implementar programas de vigilancia basados en riesgo, ¿sí? Y eso es lo que quiero un poco transmitiros en la charla de hoy, es decir, primero, ¿qué desafíos tenemos cuando decimos que queremos hacer una evaluación de riesgos de RAM, ¿no? De resistencia antimicrobiana? Ahí vemos que la RAM no es lo mismo que un problema de inocuidad de alimentos, tiene una mayor complejidad. Luego, la evaluación de riesgos también es más compleja. Vamos a hablar un poco de lo que es peligro y riesgo y cómo manejamos el concepto de peligro y cómo manejamos el concepto de riesgo en RAM, ¿sí? Después vamos a ver un poco qué es esto de la priorización de riesgos, que es un tema que precisamente FAO sacó un manual este año, en el 2020, donde tuve la suerte de participar como experto en un panel, donde le dan mucha relevancia a que en todos los países, no solo en Costa Rica, incluso en los países más avanzados, Estados Unidos, bloques económicos como la Unión Europea, batallan mucho con el tema de los recursos. Es decir, no conozco ningún país que no diga que los recursos son limitados y que no pueden abarcar o alcanzarlo todo. Por eso, y más ahora con todo el tema del COVID, la pandemia, ¿verdad? Todo el tema de las inspecciones y los sistemas de control, ahora mismo están bastante limitados por el hecho también del personal, ¿verdad? Luego ha tomado muchísimo auge y creo que es algo para mí fundamental el tema de que los países, las agencias reguladoras, los sistemas, los servicios oficiales veterinarios sepan cómo priorizar. Es decir, yo puedo tener 50 sustancias químicas, puedo tener cientos de alimentos en los que yo quiero vigilar, pero es imposible llegar a todo, es imposible llegar a todos los alimentos, imposible llegar a todos los residuos o las sustancias químicas. ¿Qué herramientas existen para que yo de forma objetiva, ¿de acuerdo?, y científica, y basándome en la información disponible del país, o en reportes o en publicaciones, pueda identificar las prioridades y así, ¿de acuerdo?, enfocar todos los temas de vigilancia que yo como gestor, es decir, yo como Senasa, por ejemplo, en Costa Rica, debo realizar, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver varios ejemplos de diferentes países y de diferentes publicaciones en cómo las entidades oficiales han abordado esto de la vigilancia basada en riesgo.
Vamos a empezar con el primer dilema, ¿no? Y este es el dilema que tiene todo el mundo y es el que comentaba, y es una balanza, ¿de acuerdo? Con los recursos que tengo disponibles, ¿cómo soy capaz de asegurar la salud pública? Y esto es un poco más filosófico, pero realmente es de donde surge todo, es donde surge el enfoque de riesgo, donde surge el análisis de riesgos, donde surge la inspección basada en riesgo, es decir, cómo yo con los recursos que tengo, que sé que son limitados, los puedo optimizar para realmente atacar o por realmente gestionar o manejar los riesgos más importantes que tengo en mi país en salud pública. Y no empezar, como decimos en España, a pegar palos de ciego. Es decir, ser reactivo y realmente no saber un poco cuáles son mis prioridades, sino que me muevo por un brote alimentario, me muevo por un rechazo, me muevo por una alerta del FDA en un contenedor que nos han retenido en Estados Unidos, pero no he sido capaz de sentarme y decir, ok, aparte de esas cosas reactivas, ¿cuáles son los problemas de salud pública que tiene Costa Rica en el tema de inocuidad de alimentos o en el tema de RAM? ¿Verdad? Entonces, esto es un dilema que la vigilancia basada en riesgo y el enfoque de riesgo trata de balancear, ¿verdad? Ser más óptimo con los recursos que se tiene. La otra cosa que me imagino que habéis comentado muchísimo esta semana, pero que siempre es bueno recalcarlo, es que la RAM es multifactorial. No estamos hablando del consumo de alimentos únicamente, como es el tema de inocuidad de alimentos, sino que el tema de la RAM, ¿de acuerdo?, puede venir tanto por contacto directo con mascotas, como por contacto directo con animales de producción, ¿de acuerdo?, como a partir del ambiente, ya sea agua, ¿de acuerdo?, o ya sea otros medios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya se nos presenta el primer desafío, y es que para gestionar la RAM debemos utilizar una herramienta que sea multifactorial. Es decir, una herramienta que únicamente, y lo vamos a ver en la presentación, me evalúe probabilidad y severidad como hacemos en inocuidad de alimentos, no me va a servir, porque la RAM es multifactorial. Luego necesito una herramienta que también sea multifactorial, que sea capaz de evaluar diferentes factores. La otra cosa que también se nos hace muy complejo, bastante complejo con el tema de RAM es ¿qué es riesgo? ¿Qué es riesgo en RAM? Es decir, estamos hablando de la presencia de residuos de medicamentos veterinarios que pueden inducir a resistencia en, por ejemplo, la microbiota de las personas, por ejemplo. ¿Estamos hablando de ese tipo de riesgo? ¿O estamos hablando de la ingestión de un patógeno como Salmonella, Escherichia coli, que tenga multiresistencia a antibióticos? ¿Y cuáles son los efectos en la salud si yo consumo un alimento contaminado con Salmonella que es resistente a antibióticos? O estamos hablando de la transferencia de genes y plásmidos de RAM a otras bacterias comensales o dentro de una población bacteriana, que lo va a hacer es que haya transferencia horizontal o otro tipo de transferencia, y al final, obviamente, si en esa población microbiana hay patógenos, los patógenos también pueden adquirir esos genes. Entonces, fijaros que dependiendo de cómo defina el riesgo, la evaluación y el enfoque que le voy a dar va a ser diferente. Y muchas veces atacar a la vez los tres va a ser algo que va a ser muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que el gestor, vosotros, Senasa, o la entidad reguladora diga, ok, ¿cuál es el enfoque de riesgo que yo le voy a dar a todo el tema de la vigilancia de RAM? Voy a vigilar medicamentos veterinarios, ¿de acuerdo? Voy a vigilar, en cambio, patógenos en diferentes especies o diferentes alimentos que tengan resistencia a RAM, o voy a tratar de vigilar esas bacterias comensales o esa población microbiana, por ejemplo, en granjas, que pueda mostrar que hay plásmidos, ¿de acuerdo?, o genes de resistencia en ese ambiente. Lo que quiero es controlar eso para evitar que haya transferencia a los patógenos. Fijaros que en cada caso el modelo de vigilancia que voy a hacer va a ser muy diferente, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante aquí en este aspecto definir el riesgo. La otra cosa que siempre hago, ¿verdad?, y para las personas que ya me han escuchado, esto ya les sonará, ¿de acuerdo?, pero es muy importante definir qué es el peligro y definir qué es el riesgo, sobre todo el riesgo, ¿verdad? Y en el riesgo, cuando nosotros queremos evaluar el riesgo, siempre manejamos dos componentes que se relacionan entre los dos. Y es la probabilidad de que esté ese patógeno, por ejemplo, con resistencia RAM en el alimento, ¿de acuerdo?, en el producto terminado, y si está, cuáles van a ser los efectos severos en la salud. El problema que tenemos es que en inocuidad nos sirve mucho y lo tenemos muy claro, ¿verdad? Peligro, salmonela, riesgo, infección por salmonelosis. Incluso con el tema de la pandemia, ¿no? Tenemos claro que el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio y tenemos claro que el riesgo es el desarrollo de la enfermedad COVID-19. Pero con el tema RAM, como que nos cuesta un poquito más. Estamos hablando de, ¿es una cepa de salmonela que es resistente a un antibiótico o es multiresistente?
¿Hay alguna diferencia entre que sea multiresistente o tenga resistencia a antibiótico? Claro, va a tener diferencias, ¿verdad? ¿Y cuál es el tope de resistencia a antibióticos? ¿Es 1, es 5, es 8, es más de 10? ¿De acuerdo? ¿Cómo defino ahí el peligro? ¿Y cómo defino el riesgo, no? Es decir, va a ser salmonelosis, obviamente, pero salmonelosis con RAM, ¿eso existe? Es decir, ¿es enfermedad? ¿Y qué tipo de enfermedad va a ser cuando la salmonela tiene RAM? Es decir, si la primera batería de antibióticos no me sirve, ¿cuánto más va a durar esa enfermedad? ¿Y va a ser más severa que si lo produjera esa salmonelosis una salmonela que no tuviera RAM? ¿Sí? Ese tipo de cosas como que aún no las tenemos muy claras. Es decir, fijaros que en muchos países aún no tenemos claro el tema de cuántos casos de ETAs se dan por salmonelosis. Imaginaros ya un paso más que sería, ok, de todos esos casos de ETA que se dan por salmonelosis y por salmonela, ¿cuántos de ellos los produce salmonela resistente a antibióticos? Y además, ¿qué diferencias hay entre una salmonelosis proveniente de una salmonela que es susceptible versus una salmonelosis proveniente de una salmonela con resistencia? Entonces, fijaros que es complejo, ¿de acuerdo? El tema de RAM es complejo y aún yo creo que bueno, vamos en el buen camino, ¿no? De seguir recopilando datos, seguir recopilando información para poder definir mucho mejor la relación que hay entre peligro y riesgo en el caso de RAM. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues hay que establecer una relación matemática, obviamente, entre probabilidad y severidad. Por ejemplo, lo podemos multiplicar. Si vemos las leyes de probabilidad, cuando queremos combinar dos eventos que no están relacionados entre sí, que son independientes, es decir, la probabilidad es independiente de la severidad, las leyes de probabilidad nos dicen que podemos multiplicar esos dos eventos. Luego, lo que os recomiendo es que cuando queramos evaluar el riesgo de una forma muy genérica, ¿de acuerdo? Combinemos esa probabilidad y severidad multiplicándolas. ¿Y cómo vamos a evaluar esa probabilidad dentro de riesgo? Si hablamos de inocuidad alimentaria, siempre me gusta hablar de inocuidad alimentaria porque es algo que estamos mucho más acostumbrados, ¿verdad?, a evaluar. Por un lado tenemos, bueno, lo primero es preguntarse cuál es la prevalencia del patógeno en el alimento. Es decir, cuál es la evidencia de que el patógeno puede estar en el alimento, ¿verdad? La segunda es, bueno, ¿y qué efectos o qué medidas de control tenemos para controlar ese patógeno? Tenemos una pasteurización, tenemos una cocción, tenemos una desinfección, los famosos puntos críticos de control de mi plan HACCP, ¿verdad? Esos los tenemos para controlar el peligro en el alimento y evitar que llegue al consumidor, ¿verdad? Y luego la otra cosa que siempre queremos ver es, ok, durante la vida útil, durante la cadena de distribución, cuando está en el supermercado, cuando está en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Hay posibilidad de que ese patógeno crezca? ¿De acuerdo? Eso es importante. Y así es como tratamos de evaluar, ¿de acuerdo?, la probabilidad. Si nos vamos a la severidad, en el caso también de inocuidad de alimentos, siempre tenemos bastante claro cuál es la relación dosis-respuesta. Es decir, yo sé cuántas UFCs hay en una porción de alimento que ese consumidor consume y automáticamente con un modelo dosis-respuesta puedo establecer cuál es la probabilidad de que esa persona, por ejemplo, desarrolle salmonelosis. Eso lo tenemos bastante claro en inocuidad y entonces podemos, en una evaluación de riesgos, decir, ok, si consumes 10 UFCs de salmonela, tienes una probabilidad del 10% de sufrir salmonelosis. En cambio, si consumes 1000 UFCs de salmonela en esa porción de alimento, tu probabilidad llega casi al 100%. Es decir, prácticamente todo que consumen un alimento con 1000 UFCs de salmonela van a producir enfermedad o van a desarrollar salmonelosis. También conocemos, mejor o peor, pero conocemos número de casos y número de brotes. Sabemos en Costa Rica, bueno, pues cuántos brotes consumo, no sé, de pollo, o consumo de arroz, o consumo de alimentos, o podemos saber cuántos brotes genera salmonela, si a lo mejor sin saber el alimento, pero por lo menos sabemos cuántos brotes genera salmonela. Eso nos da una idea de la severidad de salmonela y podemos comparar cuántos brotes hay con salmonela respecto a E. coli 157H7, respecto a Listeria monocitógenes, y ahí tener un poco una idea de qué patógeno puede ser más severo en mi país. Y obviamente ahí podemos también evaluar los síntomas, la tasa de hospitalización. Sabemos que Listeria monocitógenes en población vulnerable tiene una tasa de hospitalización altísima, de casi el 75%, ¿de acuerdo? Y la mortalidad también bastante alta. Mujeres embarazadas, ¿de acuerdo? Personas mayores de 65 años, ¿de acuerdo? Entonces, o personas que tienen el sistema inmune suprimido, vemos que la tasa de mortalidad es mucho mayor. Pero vamos a ver qué pasa con RAM, ¿de acuerdo? Si queremos evaluar RAM, bueno, acordémonos que dependiendo del enfoque de riesgo que le queremos dar, si el enfoque es residuos de medicamentos veterinarios para minimizar la posible inducción a resistencia, debemos saber la concentración y el porcentaje de muestras que están por encima del límite máximo de residuos, o el famoso en inglés el MIC breakpoint, ¿de acuerdo? Eso por un lado.
Por otro lado, si queremos evaluar el riesgo de probabilidad de que el patógeno esté en el alimento, tenemos que conocer la prevalencia de salmonela resistente a antibióticos en ese alimento, en porcentaje, ¿verdad? Y diferenciar las que tengan resistencia a un antibiótico, las que tengan A5 y las que sean multiresistentes, ¿de acuerdo? O debemos saber, por ejemplo, para evaluar la probabilidad, el tema de la prevalencia de bacterias comensales que tengan los genes de resistencia, ¿de acuerdo? Y a su vez, todo el tema de probabilidad, en el tema de riesgo para evaluar RAM es la velocidad y la capacidad de que esos plásmidos y esos genes de resistencia sean capaces de transferirse en una población, ¿de acuerdo? Porque sí vemos que hay diferencias y lo vamos a ver posteriormente en un paper súper interesante, cómo hay diferencias en el tipo de genes o el tipo de plásmidos que contengan ese gen de resistencia, ¿de acuerdo? Y ahí eso nos va a afectar a la velocidad y a la facilidad de transferencia. ¿Qué más tenemos por ahí? En el caso de la severidad de RAM, pues no tenemos muy claro si la dosis de salmonela que vemos en inocuidad a alimentos que produce salmonelosis es la misma dosis de salmonela con RAM que produce salmonelosis. No tenemos claro esa relación dosis-respuesta, ¿de acuerdo? No sabemos si 10 UFCs de salmonela con RAM va a producir el mismo 10% de probabilidad de infección que tenemos con el tema de inocuidad, ¿no? A su vez, tampoco tenemos muy claro, incluso con salmonela, ¿verdad? Incluso con los diferentes serotipos de salmonela, si el tener resistencia RAM nos va a afectar de alguna manera a maximizar o a minimizar la capacidad de adhesión e invasión en el humano. Sabemos que siempre diferentes bacterias tienen diferentes mecanismos de invasión y de adhesión a células intestinales en el ser humano, pero aún no tenemos muy claro, yo he leído papers que parece que dicen que incluso minimiza, es decir, el tener resistencia RAM hace que los serotipos con resistencia sean menos invasivos o se adhieran menos a células, y otras veces en otros papers hemos visto que realmente no hay ninguna diferencia. Luego aún no tenemos muy claro, desde el punto de vista científico, qué es lo que produce la RAM en cuanto a la virulencia, en cuanto a la capacidad de adhesión y producir enfermedad en el humano. Y obviamente lo comentábamos antes, ¿no? ¿Qué duración tiene más una salmonelosis con RAM? ¿Qué porcentaje más de hospitalización produce una salmonelosis con RAM? ¿Y qué porcentaje más de mortalidad? Porque estamos hablando de consumo de alimentos, ¿verdad? Produce una salmonelosis con RAM. Luego vemos que aquí, cuando nos queremos enfrentar a evaluar el riesgo con el tema de probabilidad y severidad, hay aún ciertas lagunas, ciertos vacíos de información que con el tiempo, ¿verdad?, iremos adquiriendo, iremos conociendo mucho más, pero que se nos dificulta hacer una evaluación de riesgos con probabilidad y severidad, ¿de acuerdo? Y esto es un poco, me gusta mucho este ejemplo porque un poco te dice el efecto dominó, ¿no?, de la resistencia RAM en el tema de inocuidad a alimentos, ¿no? Es decir, tiene que pasar varias cosas y es un efecto dominó para que al final la persona consuma el producto con una bacteria resistente y además la infección que le dé tenga mayor duración, ¿no?, o mayor severidad. Vamos a ver un poco, hemos visto un poco cómo definir el riesgo, ¿verdad?, y las dificultades que tenemos en evaluar el riesgo en RAM. Vamos a ver cómo utilizamos esto del análisis de riesgos en general para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Para, por ejemplo, priorizar, ¿no? Y todos sabemos, la evaluación, comunicación y gestión, creo que la mayoría de vosotros lo habéis escuchado hasta la saciedad. Algo que he comentado al principio y para mí es fundamental en que cualquier agencia de gobierno, cualquier país tenga claro, es que antes de meterme en cualquier evaluación de riesgos, antes de meterme en cualquier sistema de vigilancia e inspección basado en riesgo, tengo que conocer cuáles son mis prioridades. Y esto lo voy a recalcar varias veces porque muchas veces se nos escapa. Yo he visto a países, ¿de acuerdo?, que se lanzan directamente a hacer una evaluación de riesgos sin saber dónde. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿Sí? ¿Penicilina? ¿O es más importante ivermectina? ¿O es más importante metales pesados que residuos de medicamentos veterinarios? ¿O realmente lo importante son plaguicidas? ¿O es salmonela en pollo? ¿O es campylobacter? ¿De acuerdo? Ese tipo de preguntas que muchas veces el gestor se hace, ¿de acuerdo?, cuando quiere manejar recursos y cuando quiere establecer prioridades, las debemos abordar antes de iniciar cualquier proceso de evaluación de riesgos o de gestión y comunicación, ¿de acuerdo?, sino saber cuáles son mis prioridades. Además, ¿por qué me interesa como Costa Rica, como SENASA, involucrarme de lleno en este proceso de análisis de riesgos? Y aparte, luego, si queréis, cuando hagamos el conversatorio, Heli nos puede compartir, o incluso Luis, os puede compartir ejemplos de caminos que se han hecho ya dentro de SENASA que me parecen súper importantes y que no os lo diga yo, ¿de acuerdo?, sino que os lo digan ellos, qué beneficio le han visto ellos a involucrarse en este proceso de análisis de riesgos, ¿no? Pero para mí es, por un lado, tener soporte científico, es decir, estar seguro que la decisión que yo estoy tomando está respaldada con soporte técnico, ¿verdad?
y además yo mismo como gestor empoderarme de esa decisión. Y para mí, ¿qué es empoderarme? Para mí es poderla explicar con todo el fundamento, cuál fue el fundamento de tomar esta decisión, ¿de acuerdo? Ya sea a un inspector que venga de un organismo como la FDA o la Unión Europea, sea un socio comercial, sea quien sea la industria, sea quien sea a quien le tenga que explicar la decisión que se tomó, siempre voy a estar empoderado porque sé que se tomó bajo un respaldo y bajo un conocimiento científico y técnico. Otra cosa importante que poca gente nombra, pero para mí es fundamental hoy en día, es la alianza con la academia, ¿de acuerdo? La academia es la que está al tanto del conocimiento. Nosotros como inspectores, estoy dentro de SENASA, yo me estoy enfocado en la inspección, control, apagar fuegos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hago, apagar fuegos, ¿de acuerdo? Controlar, hacer inspecciones, estar todo el tema de gestión, pero no tengo tiempo, muchas veces, de leer papers, de ir a reuniones científicas, conferencias, pero la gente que trabajamos en la academia sí estamos al día un poco de, bueno, qué es lo nuevo, cuáles son las nuevas herramientas, cuáles son los nuevos datos, la nueva información. Por eso, para mí es fundamental que agencias como SENASA debe estar de la mano, debe ir de la mano siempre del evaluador o de la academia. Además, también el gestor nos va a decir, mira, por aquí bien, pero por aquí no tanto, porque esto no es nuestra prioridad. La prioridad nuestra es esta, porque realmente vosotros, como gestores, la gente que trabaja en SENASA son los que sabéis más cuáles son los fuegos, dónde están los fuegos, cuáles son las problemáticas con las que tenéis que lidiar. Priorización de recursos, obviamente ya lo hemos comentado, fundamental hoy en día, y lo que he comentado también, el enfoque preventivo y no reactivo, es decir, la importancia de uno sentarse y analizar lo que está pasando y poder decir, ok, al año que viene nos vamos a enfocar en esto y en esto, porque para mí eso es la prioridad y no todo el tema reactivo de salió un brote, que eso es importante también, pero que no nos da la visión de a futuro, de un poco de la planificación, ¿verdad? Fijaros que el Codex en el 2011 publicó las guías de cómo hacer una evaluación, de cómo es el análisis de riesgos, no la evaluación, sino el análisis de riesgos para todo el tema de resistencia antimicrobiana a través de alimentos, ¿verdad? Y fijaros que lo primero que está el Codex diciéndote, por si acaso no me creéis a mí, Fernando Sampedro, ¿vale? Le podemos creer al Codex. Lo primero que te dice Codex que tienes que hacer, que es identificar el Food Safety Issue, identificar tu prioridad, en qué te quieres enfocar, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Después ya vienen los siguientes pasos, que es, bueno, desarrolla un perfil de riesgos, hace un ranking, ¿de acuerdo? Hace un ranking de cuáles son tus prioridades o tus peligros y a partir de ahí, bueno, pues establece tus objetivos de gestión de riesgos, establece tu evaluación de riesgos con la identificación del peligro, la evaluación de la exposición, la caracterización del riesgo, después considera los resultados de la evaluación, ¿de acuerdo? Y ahí puedes decir, no tomo ninguna acción o implemento acciones de mitigación o acciones de gestión porque yo lo que quiero es disminuir el riesgo, lo que quiero es controlar ese riesgo, ¿de acuerdo? Pero fijaros que lo que os comentaba antes de abordar todo el tema de evaluación y lanzarse directamente a eso, bueno, veamos cuáles son mis prioridades y en qué me quiero enfocar, ¿verdad? Otra guía interesante, de forma visual interesante, es el de la Agencia Europea del Medicamento, ¿de acuerdo? En el 2015 también publicó una guía, ¿de acuerdo?, de cómo hacer una evaluación de riesgos en todo el tema de RAM, ¿no? Y es un poco parecido a lo que Codex te dice, lo que pasa es que aquí se centra exclusivamente en lo que es la evaluación de riesgos, en la etapa de evaluación de riesgos. Que identifiques el peligro y por eso es tan importante, comentaba antes, ok, ¿en qué te quieres enfocar? ¿En los residuos de medicamentos, la presencia de bacterias con resistencia a RAM o la presencia de genes? ¿De acuerdo? Y ahí, dependiendo de lo que te quieras enfocar, va a variar un poco cómo enfoques esa evaluación de riesgos. Pero al final es un poco lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia se exponga al ambiente o se disemine? ¿De acuerdo? Y al final, ¿cómo vas a estimar el riesgo? Ahí os pongo también la referencia. Si alguno después de la presentación, perdón, no lo dije al principio, pero si alguien después de la presentación lo quisiera, esta presentación, con gusto se la envío para que pueda acceder a todas estas referencias, ¿verdad? Otro ejemplo, de acuerdo, en el 2017 los daneses publicaron una evaluación de riesgos en el uso de antimicrobianos en ganado porcino, ¿verdad? Y vemos que para hacer una evaluación de riesgos, en este caso, ellos contemplaron diferentes tipos de resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia directa, la coresistencia y la coselección, ¿de acuerdo? Y la selección de bacterias que eran ya resistentes. Y lo hicieron con múltiples bacterias. Si os fijamos en el cuadro de al lado, tenemos bacteria 1, bacteria 2, bacteria 3. Y entonces cada bacteria de esas, como por ejemplo Salmonella o por ejemplo Escherichia coli, ¿de acuerdo?
cuál es la probabilidad de que tuviera primero resistencia RAM después de que llegara a la carne o con contacto directo con la carcasa o con el animal vivo, y ahí establecieron todas las probabilidades de infección y todo el incremento de la enfermedad. Entonces, fijaros que cuando quiero abarcar diferentes aspectos dentro de RAM en una evaluación de riesgos, se me empiezan a abrir una cantidad de opciones, ¿de acuerdo?, en la evaluación que se me hace muy complejo, ¿de acuerdo? Muy complejo hacer una evaluación de riesgos en ese caso, porque tengo múltiples bacterias, múltiples mecanismos de resistencia y además tengo múltiples vías de exposición. En este caso es carne, es decir, por consumo de carne o por contacto directo con la carcasa o con el animal vivo, ¿verdad? Vamos entonces, esto era un poco un resumen de lo que era, lo que es el análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Y la importancia entonces de la priorización, es decir, todo arranca desde el punto de vista de la priorización de riesgos, de conocer mis prioridades, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues esto creo que ya lo hemos comentado, ¿verdad? La priorización lo que me permite es optimizar recursos, identificar prioridades y optimizar recursos. Y a partir de ahí, centrarme en los peligros que sean los más importantes para mí, diseñar un plan de inspección y vigilancia basada en riesgo, por ejemplo, que es lo que vamos a ver en la última parte de la presentación, o implementar medidas de gestión, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas tenemos para priorizar riesgos? Y esto es algo que viene de lleno en todas las actividades de gestión que hacéis vosotros en Senasa, por ejemplo, o en cualquier organismo oficial, que son los árboles de decisión, ¿de acuerdo?, las matrices de riesgo, el análisis de decisión multicriterio, que ya por la palabra vemos que es una herramienta que va a valorar o evaluar diferentes factores, ¿de acuerdo? Y por último, diferentes hojas de cálculo que también tenemos disponibles, ¿verdad? Vamos a arrancar entonces con los árboles de decisión. Los árboles de decisión son unas herramientas visuales, cualitativas, ¿de acuerdo?, que son se utilizan mucho cuando tenemos una gran cantidad de peligros y alimentos que evaluar, ¿verdad? Cuando alguien se enfrenta, por ejemplo, a residuos de medicamentos veterinarios y eso lo quiere combinar con la cantidad de alimentos donde pueden estar, pues el universo es grandísimo, ¿verdad? Un árbol de decisión nos va a permitir hacer ese filtro, ese screening que necesitamos para quitarnos de la evaluación a aquellos residuos de medicamentos o aquellos alimentos que sean de bajo riesgo o que no haya ninguna evidencia científica de su presencia, ¿verdad? Además, muchas veces no contamos con todos los datos, ¿verdad? Entonces, un árbol de decisión también nos permite, utilizando la información existente, poder tomar una decisión, que al final muchas veces también es lo que quiere el gestor. Muchas veces lo que veo también en los países es análisis por parálisis o parálisis por análisis, ¿de acuerdo? Quiero tener todos los datos y hasta que no tenga todos los datos no voy a arrancar, ¿no? Bueno, nunca voy a tener todos los datos, nunca voy a tener todos los datos. Entonces, herramientas como estas, que me permite tomar una decisión, ¿de acuerdo?, con cierta incertidumbre, pero avanzar y cuando tenga más datos poder refinarlo, esa decisión me parece súper interesante. Y se utiliza mucho para modelos de inspección y vigilancia basada en riesgo, porque me permite, lo que os decía, filtrar establecimientos, filtrar alimentos de bajo riesgo que no me van a entrar dentro del modelo, ¿verdad? Este es un ejemplo que publiqué en un capítulo de libro que ojalá salga a finales de este año, ¿verdad?, sobre Risk Ranking. Y bueno, simplemente mostraros cuál es la forma que tiene un árbol, ¿verdad? Para la gente que ha trabajado en planes HACCP, pues esto le suena mucho, ¿verdad? Porque para identificar un punto de control crítico en un plan HACCP utilizo este tipo de árboles de decisión para identificarlos, ¿no? En este caso, bueno, pues este tipo de árboles nos pueden ser muy útiles para identificar el riesgo de alimentos, sea bajo, medio o alto. Los de bajo riesgo, evidentemente, van a tener mucha menos atención que los de riesgo medio o los de riesgo alto, ¿verdad? Fijaros que en esta publicación, el año 2018, holandeses, ¿de acuerdo?, de la Agencia de Evaluación de Riesgo en Holanda, publicaron diferentes árboles, ¿de acuerdo?, para establecer prioridad en peligros químicos o sustancias químicas. Aquí os pongo un ejemplo de sustancias prohibidas, ¿de acuerdo? Y vemos que con el árbol nos permite ver cuáles son de baja prioridad, de prioridad media o de prioridad alta. Esto lo puedo hacer para grupos de sustancias químicas, como pueden ser metales pesados, medicamentos veterinarios, plaguicidas, sustancias prohibidas, etcétera, ¿de acuerdo? Ahí también os dejo la referencia donde aparecen otros tipos de árboles, ¿verdad? Fijaros este que os comentaba, súper interesante, ¿verdad? Este se publicó en el año 2015, es un grupo de investigación en España, y lo que hicieron es establecer un árbol de riesgo, ¿de acuerdo?, para establecer la prioridad de genes de resistencia. Y basándote en diferentes preguntas que ellos te hacen, ¿de acuerdo?, te rankean los genes de resistencia para que tú, si quieres evaluar o quieres enfocarte en el riesgo de la transferencia de genes de resistencia, te enfoques en aquellos
que tengan un mayor impacto en salud pública, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, el nivel 1, ¿verdad? Cuando evidentemente tienen movilidad, esos genes tienen movilidad y además se pueden llegar a un patógeno humano. Ese sería el del ranking 1, el de mayor prioridad. Y luego tenemos el 2, el 3, el 4, dependiendo de cómo hayamos contestado esas preguntas. Ahí en este paper también lo podéis consultar y es súper interesante si alguien quiere abarcar o quiere evaluar el riesgo o quiere priorizar el tema de genes de resistencia. Vamos a ver entonces ahora, pasamos de los árboles a un poquito más complejo, que son las matrices de decisión, ¿verdad? En este caso vamos a evaluar el riesgo de forma semi-cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto de semi-cuantitativa? Bueno, pues que vamos a utilizar puntajes tanto para probabilidad y severidad, pero esos puntajes no tienen un significado, es decir, no vamos a calcular en este caso número de casos de enfermedad o no probabilidad de infección, sino que vamos a utilizar unos rankings o unos puntajes, ¿de acuerdo?, que yo mismo debo considerar, ¿verdad? Una de las cosas que siempre me gusta recalcar en mis charlas es que esta matriz cualitativa, ¿de acuerdo?, se ha utilizado muchísimo, ¿de acuerdo?, para hacer priorización de riesgos. Estas matrices tienen varios problemas, bajo mi punto de vista. Primero, no sabemos cómo combinamos probabilidad y severidad para evaluar el riesgo. Es decir, fijaros, por ejemplo, dónde están los signos de interrogante, ¿verdad? Ahí tenemos probabilidad media y severidad baja, me da riesgo bajo, verde. En cambio, ahora si me voy a probabilidad baja y a severidad media, me vuelve a dar riesgo bajo. Y en cambio ahora, si me voy a probabilidad media y a severidad alta, me da riesgo alto. Pero basándome en qué. ¿Qué combinación matemática yo estoy utilizando para combinar probabilidad y severidad? ¿Es una multiplicación? ¿Es una suma? No lo puedo defender. Y cuando yo no puedo defender algo, ¿de acuerdo? Se me cae todo el soporte técnico, se me cae todo el soporte científico que decíamos antes. No me puedo empoderar con una herramienta que no entiendo y que además no es objetiva ni transparente, porque no soy capaz de explicarla, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los mensajes que también os quiero lanzar en esta charla es que olvidémonos a partir de hoy de utilizar ninguna matriz cualitativa porque no tiene robustez científica ni estadística, ¿de acuerdo? Lo que os pido es que construyamos matrices de riesgo cuantitativas, es decir, que establezca un puntaje o una escala numérica para probabilidad y severidad. Esa escala la defino yo, ¿de acuerdo? Tiene que ser equidistante y tiene que ser la misma para probabilidad y severidad. Después defina qué significa cada escala. Por ejemplo, si yo tengo una escala de 1, 3 y 5, 1 significa probabilidad baja. ¿Y qué es probabilidad baja? Bueno, que no se ha reportado el peligro en el alimento, no hay ningún documento científico que lo haya reportado. Probabilidad moderada se ha reportado una vez, ¿de acuerdo?, en los últimos 5 años, y probabilidad alta se ha reportado varias veces en los últimos 5 años. De esa forma, soy capaz de definir qué es probabilidad baja, media o alta. Y lo mismo con severidad, ¿verdad? Que lo combine matemáticamente, probabilidad y severidad, multiplicación o suma, ¿de acuerdo? Al final me va a dar el mismo resultado, y que defina los niveles de riesgo, por ejemplo, ¿no? Fijaros que aquí, y puedo utilizar colores, es decir, los colores no me impiden siempre que estén sujetos ¿a qué? A puntajes numéricos, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy haciendo aquí es sumando la probabilidad y la severidad y estoy definiendo cuáles son los rangos de puntaje para que sea riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Esto es defendible porque yo estoy diciendo con una metodología que estoy utilizando la misma escala para probabilidad y severidad, ¿de acuerdo? Que estoy sumando la probabilidad y la severidad para obtener un puntaje de riesgo y que estoy definiendo los niveles de riesgo. Entonces, aquí puede haber muchísimas combinaciones, lo puedo multiplicar, puedo utilizar diferentes escalas, puedo utilizar la probabilidad de dividirla en 3 factores diferentes, ¿de acuerdo? Pero al final la metodología es la misma. Luego, este es como nuestro punto de partida, ¿verdad? Cuando yo quiero priorizar los riesgos, en cualquier escenario siempre voy a partir de un enfoque cuantitativo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra herramienta tenemos? Esta es como la herramienta, para mí, la más compleja, ¿no? Desde el punto de vista de priorización de riesgos, y es el análisis de decisión multicriterio. Por su propia definición, multicriterio es que voy a evaluar diferentes criterios, ¿de acuerdo? En este caso, los criterios que yo utilice pueden estar relacionados con la probabilidad, pueden estar relacionados con la severidad, pueden estar relacionados con otros factores económicos, sociales, de implementación, es decir, no tiene que ser únicamente factores relacionados con inocuidad o con RAM, sino que el gestor puede estar interesado en cuál es el coste de implementar esta nueva normativa o el coste de implementar esta nueva regulación, ¿verdad? ¿Cuál es la restricción al comercio que puede haber si implementamos esto, ¿de acuerdo? Esas cosas también las puedo implementar en un análisis de decisión multicriterio, ¿verdad? Sigue casi las mismas pautas que una matriz de riesgo, ¿verdad? Identificar los factores, asignar los niveles, normalizar los puntajes, ¿de acuerdo? Hay veces que estoy comparando prevalencia,
¿de acuerdo? En porcentaje, lo estoy comparando con número de casos, lo estoy comparando con UFCs. Si tengo diferentes unidades que estoy comparando dentro de los puntajes o de los factores, lo que debe hacer es normalizar todos los puntajes, llevar todos los puntajes sobre el 100%. Así estoy seguro que todos los factores valen lo mismo, ¿de acuerdo? Todos los estoy llevando sobre el 100%. Tengo que combinar los factores de forma matemática, eso ya lo hemos visto con la probabilidad de severidad. Puedo sumar los factores o puede haber algún factor que reste, ¿de acuerdo? Que en vez de aumentar el riesgo lo disminuya. Cualquier medida de mitigación que yo incluya como un factor de riesgo, en vez de sumarme al riesgo, lo que me está haciendo es restármelo. Luego yo ese factor lo restaré en la ecuación de riesgo. Y por último, ¿de acuerdo? Y esto es importante, y es preguntarse, ¿todos los factores pesan lo mismo? ¿O hay un factor que pesa más que otro? ¿De acuerdo? Y eso es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo datos de brotes ocurridos en Costa Rica donde se vio que Salmonella era multiresistente, eso es un dato de peso, ¿de acuerdo? Eso está diciéndote que hay personas que se están enfermando en Costa Rica por consumo de alimentos que están contaminados con Salmonella multiresistente. Ese puede tener mucho más peso que a lo mejor un dato que haya sacado de Estados Unidos, que no sé si es relevante o no para la realidad de Costa Rica, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas las voy a hacer ¿con qué? Con una opinión de expertos. Voy a tener un grupo de expertos que puede incluir al gestor y al evaluador, donde les voy a preguntar que ponderen cada uno de esos factores, sacar el promedio y de ahí calcular cómo voy a hacer esa ponderación. Esto lo mismo, esto no me lo estoy inventando yo, esto hay, lo que os decía, hay una guía de FAO del 2018 que utiliza el análisis de decisión multicriterio para priorizar parásitos y otra guía de Codex que la utiliza también para priorizar peligros en pienso, en alimentación animal, ¿de acuerdo? También hay ejemplos con FDA, es decir, esta herramienta se ha utilizado muchísimo, ¿de acuerdo?, para priorizar riesgos. Y vamos a ver ejemplos ahora de cómo aplicar principalmente las herramientas de matrices de riesgo y análisis de decisión multicriterio en la vigilancia de contaminantes. Vamos a ver contaminantes. Imaginaros que yo estoy en SENASA o estoy en la agencia regulatoria y quiero diseñar o implementar un plan de vigilancia para contaminantes químicos, ya sea medicamentos veterinarios, ya sea alérgenos, ya sea sustancias prohibidas, metales pesados, plaguicidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo quiero hacer? Y esto vamos a repetir un poquito más, pero bueno, creo que lo importante es bueno repetirlo, ¿verdad? Para optimizar mis recursos, estar seguro que las muestras que tome y los peligros que muestre sean los de mayor riesgo, ¿verdad? Ese es como mi objetivo principal. Estar seguro que con los pocos o muchos recursos que yo tenga, me esté enfocando a la situación de mayor riesgo, ¿verdad? Como decíamos, el análisis de decisión multicriterio puedo aplicarlo para realmente cualquier peligro químico que yo quiera, ¿no? Y ahí lo que me va a afectar son qué factores de riesgo yo voy a incluir en ese análisis de decisión. Por ejemplo, la dosis de intoxicación aguda, cuáles son los efectos toxicológicos, mutagénicos o cancerígenos, si hay efectos crónicos o no y cuáles son, y si yo desarrollo sensitización al químico, es decir, cuando más me expongo al químico, más sensible se vuelve o más virulento se vuelve la reacción. Esto se da mucho, por ejemplo, con alérgenos, ¿verdad? Hay veces que las alergias son reversibles, pero otras veces las personas se vuelven mucho más sensibles al propio alérgeno, ¿verdad? Este es el ejemplo que os comentaba del Codex en pienso. Fijaros que aquí definieron 4 factores de riesgo, C1, C2, C3, A y B y C4, ¿verdad? Establecieron cuáles son los diferentes rangos, ¿de acuerdo? Menos del 10%, entre el 10 y el 25, más del 25, pero fijaros que cada factor de riesgo tenía diferentes unidades o diferentes escalas. Al final lo que hicieron fue normalizarlo. Si nos fijamos en la tabla de arriba, tenemos el valor normalizado 0, 0.5 y 1, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que hicieron fue ponderar cada uno de esos factores. Vemos que tenemos una ponderación para el factor 1, el factor 2, el factor 3 o el factor 4. Luego ellos le van a multiplicar el 15% al puntaje del factor 1, el 40% al puntaje del factor 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis que este es un ejemplo, ¿de acuerdo?, que nos podemos descargar y ver cómo lo han hecho, de cómo utilizar decisión multicriterio para peligros en pienso. Pero tenemos más, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es otro que también hizo el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente en Holanda, y es cómo puedo, en vez de utilizar las variables probabilidad y severidad, en este caso es toxicidad y exposición, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicieron fue desarrollar diferentes matrices de riesgo para evaluar la toxicidad y para evaluar la exposición. La exposición, a su vez, la dividieron en diferentes subfactores: concentración,
más consumo, por el tamaño de la porción, más la frecuencia de consumo. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues se preguntaron cuál es el valor de ingesta diaria admisible o ingesta diaria tolerable para el peligro químico. Y establecieron un puntaje, de acuerdo, como hemos visto, de acuerdo con ejemplos, ahí veis ejemplos, de cuáles son esos valores, y comparando esos valores le dieron un puntaje de riesgo a la toxicidad. Después, en la exposición y la concentración, se preguntaron, ok, ¿hay datos en el país o en algún estudio científico o algún paper que vea qué nivel había de diferentes peligros químicos en alimentos? Y dependiendo de la concentración, también le asignan un puntaje, ¿verdad? Después, en el consumo, obviamente, para cuanto mayor consumo, mayor exposición al químico. Luego ahí vean, dependiendo del tamaño de la porción, de acuerdo en gramos, cuanto más grande es el tamaño de la porción, obviamente, más es el puntaje. Y vemos que las bebidas, no sé por qué, las bebidas son el que más tamaño de porción tienen, ¿de acuerdo? Creo que en Costa Rica no se da, ¿verdad? Sobre todo las bebidas con alcohol, esas no cuentan. Y en el caso de la frecuencia, fijaros que aquí teníamos un puntaje negativo. ¿Os acordáis que os he dicho que no siempre los puntajes tienen que sumar? Es decir, como el cuerpo muchas veces, dependiendo del químico, al final lo vamos a excretar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, metales pesados. Si yo la frecuencia de consumo lo hago de forma mensual, le voy a dar tiempo al cuerpo, al organismo, para que excrete o procese ese químico y, por lo tanto, lo voy a restar al final al tema de exposición o frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que desarrollaron el Instituto de Salud Pública en Holanda para una matriz genérica para priorizar riesgos. Pero fijaros que la FDA también tiene otro documento de cómo hacer vigilancia en medicamentos veterinarios en leche y productos lácteos. Simplemente os muestro como unas capturas de pantalla, porque obviamente el documento son 80 o 90 páginas, pero fijaros en la primera figura. Fijaros que el procedimiento es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el criterio A, el criterio B, el criterio C y el criterio D. Cada uno de esos criterios va a tener un W, que es el peso, weight, ¿de acuerdo? En inglés, el peso de cada uno de esos factores. Y lo voy a combinar para establecer cuál es el puntaje de riesgo final de cada medicamento veterinario, ¿de acuerdo? Y en las siguientes figuras lo que estamos mostrando es que cada criterio, el A, el B y el C, además lo dividieron en subcriterios, A1, A2, A3, A4. Y a su vez cada subcriterio tenía unas definiciones específicas, ¿de acuerdo? Pero con esto, ¿qué os quiero decir? Que es posible hacerlo, la metodología está y que hay organizaciones internacionales que la han utilizado para priorizar los riesgos. Fijaros aquí, fijaros la tabla tan interesante, ¿verdad? Cada color es un criterio, es decir, qué peso le dieron a cada uno de los criterios y cómo salió para cada residuo de medicamento veterinario. En este caso, la penicilina, doramectina y ivermectina salieron como los tres más importantes en leche y en productos lácteos, ¿verdad? Pero con esto, con esta gráfica, con esta lista, a nosotros nos es muy fácil priorizar y entonces decir, ok, voy a mostrar mucho más penicilina, doramectina, ivermectina que, no sé, uno que esté mucho más abajo de mi lista, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite, lo que os decía antes, priorizar los recursos, ¿de acuerdo? Otro ejemplo más que os pongo, también en Holanda, ¿de acuerdo? Fijaros arriba la fórmula, igual a la que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Sumamos factores, en este caso, que forman la severidad y la multiplicamos por C, ¿de acuerdo? Que es la probabilidad, y lo multiplicamos por D, que es la cantidad de residuos, y la E, que es en producto cárnico. Entonces, la combinación matemática la tengo que elegir dependiendo de si el factor va a sumar o va a multiplicar, ¿de acuerdo? Si los voy a agregar o no. Pero al final la sistemática va a ser la misma. Voy a crear unos puntajes y aquí, bueno, pues no se ve tan claramente, pero el clorafenlicol, por ejemplo, o la amoxicilina, fueron las que mayor puntaje de riesgos obtuvieron en diferentes especies, ¿de acuerdo? Otro ejemplo más, por si no os había quedado claro la importancia de esta herramienta, el modelo de vigilancia de peligros en Canadá, el Canadian Food Inspection Agency, también tiene otra publicación del año 2012, donde fijaros que utilizan un puntaje y un análisis de decisión multicriterio muy parecido, ¿verdad? El factor A, el B, el C y el D, defino los puntajes y los rangos y lo que hago es los combino matemáticamente sumándolos o multiplicándolos, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues me sale los rangos de puntajes y cuál sería la prioridad 1 o prioridad 2 para el tema de la vigilancia, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo utilizar esta herramienta de análisis de residuos multicriterio para vigilancia de RAM, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y este creo que lo conoce todo el mundo, pero bueno, en la 6ª edición, ¿de acuerdo?, de los antimicrobianos más importantes para medicina humana,
fijaros que al final de todo, independientemente de que cuando me leo el documento, ¿qué metodología han utilizado? Han utilizado un análisis de decisión multicriterio cualitativo. En este caso no vemos puntajes, sino lo que hizo la Organización Mundial de la Salud es sí o no. Es decir, tenemos dos factores C1 y C2, ¿verdad? ¿Está limitada la terapia para tratar una infección bacteriana, sí o no? No, aquí no hay puntajes de 1, 3, 5, ¿de acuerdo? Si contesto que sí al C1 y contesto que sí al C2, automáticamente esos medicamentos o esas sustancias pasan a lo que se llama antimicrobianos críticos. Y esos lo que hago es le paso un nuevo filtro, ¿de acuerdo? Que es el factor P1, P2 y P3 para establecer cuál es su prioridad. Si es la prioridad más alta o es la prioridad alta. En esta tabla de aquí os muestro cuáles de esos grupos antimicrobianos pasaron el primer filtro, es decir, sí al C1 y al C2, y pasaron el segundo filtro sí a P1, P2 y P3. Pero al final, para que lo entendamos, la metodología es un análisis de decisión multicriterio, en este caso cualitativo, contestando sí o no, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Otro análisis de decisión multicriterio en patógenos RAM en carne. Este se hizo en Suiza, ¿de acuerdo? Y vemos que tenemos la evaluación de la exposición y la caracterización del peligro, que ambos hacen la caracterización del riesgo, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un SP1, SP2, SP3, SP4 y luego tenemos un SC1, SC2, SC3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 factores para la caracterización del peligro y 4 factores para la evaluación de la exposición. Cada uno con su ponderación, ¿de acuerdo? En este caso pusieron mucho más factores, ¿de acuerdo? Pero al final el modelo y la metodología es la misma. Y bueno, y aquí fijaros que estaban rankeando especie, bacteria y tipo de antimicrobiano. Y el que le salió como primero, como el más importante, es Enterobacter faecalis, ¿de acuerdo? En pollo y las tetraciclinas, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente sacaron como el ranking de los 10. A su vez, ¿qué hicieron? Hicieron un análisis de sensibilidad, si veis las barritas aquí, es decir, de cada uno de esos factores que hemos visto antes, ¿cuál es el que tuvo mayor relevancia en la estimación del riesgo? Y el SX2, el que veis arriba con un 0.51, ¿de acuerdo? Que es la contaminación cruzada en mataderos, es el que les dio como el factor más relevante, ¿de acuerdo?, en la presencia o la importancia de los residuos de medicamentos veterinarios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí te da una idea al gestor de en qué me tengo que enfocar o qué medidas de control tengo que hacer en matadero para reducir ese factor, que será el que mayor impacto tenga al final en el puntaje de riesgo, ¿verdad? Y bueno, esto era un poco un brochazo, ¿verdad? Perdón si he ido un poco rápido, a veces hablo un poquito rápido, pero bueno, trato de dar un brochazo partiendo de las dificultades o los desafíos que tenemos en definir el riesgo, ¿verdad? Después, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Cómo evalúo el riesgo basándome en probabilidad y severidad? Y lo difícil que es eso hacerlo con RAM, ¿de acuerdo? ¿Qué es el análisis de riesgos y la importancia clave de lo que es la priorización de riesgos, ¿de acuerdo? Y qué herramientas yo puedo utilizar basándome en la priorización de riesgos para establecer un plan de vigilancia basado en riesgo. Hemos visto ejemplos de vigilancia de residuos químicos de forma general y hemos visto ejemplos de cómo hacer vigilancia basada en riesgo en RAM. Pero al final, el análisis de decisión multicriterio, los árboles de decisión y las matrices son las herramientas que yo debo utilizar o que puedo utilizar, ¿de acuerdo?, para hacer todo el tema de la priorización y el diseño de planes de vigilancia basado en riesgo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por la atención, por atender a esta charla, atender a la semana, estar concienciados con todo el tema de RAM y bueno,